Saludos motomaníacos. En el programa de esta semana, Troy Bayliss y Ernesto Marinelli nos contarán todos los entresijos de la Ducati 1199 Panigale. En el taller hablaremos sobre los frenos de Tambor y veremos cuál es la opinión de la prensa especializada sobre la nueva Honda Integra. Todo esto y mucho más en Motomanía. Hi guys, as you can see I can't stay away from Ducati or from the racetrack. So I've tried to give my full support to the new Ducati SPK project development, the 1199 Panigale. What an amazing bike. I tested the bike working with Ernesto Marinelli and all the other guys in Ducati course. We spent a lot of time on the track, both Nardo and Mugello, and all the tests were fully recorded to have a chance to revise and discuss in details the performance of the bike altogether. The idea of making a video to present you all the benefits coming from many innovations present on the 1199 Panigale come directly from those briefings in Ducati course. I'm sure you'll be all so amazed by this bike as has happened to me. Now Ernesto, explain to everybody all the hard work we've done, like you do to me in the box. Okay Troy, the 1199 brought many new features, all designed to improve and strengthen its performance. You can see the bike as it goes through the typical motion of a lap around the track. And this is the best way to understand the benefits of this new feature. The start is a key moment in the race, and various factors influence what makes a good start. The main ones are engine power, the bike geometry, load on the front wheel, reduced weight, and the gearbox. The increased power on the new Super Quattro engine and the new geometry of the bike allow the 1199 Panigale to get off the line with truly thrilling progression and acceleration. Compared to the 1198, there are two major changes. First, the longer wheelbase, partially produced by the single-side swing arm that has been lengthened. And second, a different weight distribution that is concentrated more towards the front. The ergonomic triangle has been totally redesigned to improve rider level of comfort. The riding position is now more compact and further forwards, so greater weight can be maintained at the front, and the distance between the seat and the handlebar is reducing, making it easier to control the bike. Result, more performance with less effort. The reduced weight is another crucial factor in reaching the optimum performance during a start. The Ducati 1198 is still today the lightest production bike in its category. With the 1199 Panigale, we have gone even further to achieve previously unimaginable results, with significantly improving the weight-power ratio, which allow us to get off the line at incredible speed. The new Superbike is supplied as standard with the new Ducati Quick Shifter. Its smoothness and precision will impress you, as well as the wet clutch, which has the advantage of being more progressive and requires less force on the clutch lever. Riding the Mugello track gives us the chance to perfect the bike's package on all its silent faces. When it comes into hard braking and entering the corner, the crucial factor that comes into play is the bike geometry, the electronic system, and brake system, who has to be very powerful but also progressive. In braking and entering corners, the 1199 Panigale is simply stunning. The minimal weight, combined with great balance and the longer wheelbase, ensure that the bike does not react aggressively
and remains stable up to the lift-up limit. Brembo latest generation front caliper, used for the first time on a production motorcycle, are smaller and lighter, and they can count on 330mm front discs that, thanks to the increased distance between the front fork as used in the racing version, are more exposed to the air and reduce overheating problems. So the system guarantees a powerful, constant and progressive braking. The rear toe works very smoothly. This thanks to the new generation Cypress clutch and additional electronic support like the racing bike. The new integrated full ride-by-wire system controls the throttles. They are completely motorized and independent. So during our braking, the ECU affects the incredible acceleration of the Super Quattro engine by opening slightly the throttles, reducing the engine brake and helping the rider to enter the corner and carry more corner speed, exactly as with the racing bike. In extreme condition, it is very useful to enable the ABS, which has different settings. In race mode, when used on the racetrack, the ABS we only apply on the front wheel to avoid the back to lifting up, allowing the rider to brake just on the limit. When it comes to riding into the corners, the essential factors are the reduced weight, the centralizing mass, and the correct load on the front wheel to allow the bike to hold this line precisely. The reduction in weight and the centralization of the mass, achieved by mainly moving the exhaust from the back to the bottom, help to reduce the effort when it comes to changing direction or tipping the bike into the corner, making the bike extremely easy to ride. Finally, the brand new monocoque frame that help us to reduce weight, concentrate mass and make the bike more compact, gives to the bike an exceptional riding precision, all assisted by the new 200x55 dual compound tyre that allows even greater lean angles. As we're watching the bike exiting the corner, we understand that other factors coming into play. The engine needs a lot of torque, the tires need great grip, the rear suspension must help with stability, and the electronic system needs to allow to transfer the maximum power safely to the ground. The 1199 Panigale offers the possibility to change the progression of the rear suspension, as the link has two positions, one for road use and the second one designed to be track focused. In fact, the latter replicates the flat progression as it is on the race bike, giving it real racing character. At this point, you can open the throttle fully to free up the full power of the new Super Quattro engine to achieve the maximum exit speed, with the support of the Ducati traction control, which allowed the rider to safely control the bike while achieving the maximum performance. In order to reach the maximum speed along the straight as quickly as possible, aerodynamics are equally as important as the engine power, the bike weight, and the speed and precision of the gearbox. From this point of view, the 1199 Panigale is a great marriage of design and aerodynamic solutions. Testing the wind tunnel have allowed us to perfect the lines of the bike to improve the aerodynamic efficiency. The Biondetti 1 and 2 let us appreciate the best quality of the 1199 Panigale. The fact that it is incredibly easy to ride.
During changes of direction, the characteristics that helps the rider are reduced weight, the centralized mass, a riding position that gives freedom of movement, and a wider handle mount that requires less effort. The more compact riding position also allows the rider to move freely. Thanks to the lightweight bike and the centralized mass, the effort required to change direction is minimal. The greater concentration of mass guarantees extraordinary precision through the lines. This bike, so aggressive and powerful on the racetrack, can change its racing character by simply switching the riding mode from race to sport. This way the rider can change the power delivery curve, the traction control setting and the suspension setting to allow him to ride nicely and safely on all road conditions. I can tell you that the new 1199 Panigale is really astonishing. Ducati came up with a bike which is high in performance, comfort and handling. It's just a great all-round package. I can honestly say it's the best bike that I've ever ridden. Riding this bike on the track made me forget I was riding a street legal motorcycle. It made me want to come back and race again. But I'm sure when you test the new 1199 Panigale, you're going to feel the same way and you're going to fall in love with her the moment you hop on. See you later guys, take care. Bye everybody. Si quieres dedicarte a la competición o trabajar como mecánico, visita team-eps.com. EPS Formación, la escuela de la moto, patrocina esta sección. Hola, bienvenidos a la sección de consejos mecánicos de Motomanía. Hoy os voy a hablar del freno, pero estamos muy acostumbrados a hablar del freno de disco y actualmente pues también las motos montan freno de tambor. El freno de tambor es un freno que es económico, en realidad es muy económico. Y aunque la gente piense que no frena, en realidad es al contrario, frena mucho o frena demasiado. Con el tema del freno, pensad que lo que se busca es control, o lo que habéis oído alguna vez, tacto. Buscamos el tacto. Cuando yo con un freno no tengo tacto, ese freno no sirve. Frene poco o frene mucho, no sirve. El freno de disco es un freno que tiene unas buenas prestaciones de frenada y tiene mucho tacto. Significa que contra más aprieto, más frena. El freno de tambor llega a bloquearse, llega al bloqueo, y el freno de disco le cuesta un poquito más, pero el freno de tambor es un freno muy económico. ¿Dónde va montado? Bueno, aquí tenemos una moto que habitualmente se usa en la parte trasera, ¿no? Aquí en la rueda montaremos el freno de tambor. En las partes delanteras llevan freno de disco, que es bastante más usado, entonces se buscará más tacto en el freno de disco delantero, que es donde apoyamos el peso, donde controlamos. Igual en la parte trasera hará falta un poquito menos de tacto, en este caso. ¿Cómo funciona un freno de tambor? Bueno, aquí tenemos un freno de tambor, en realidad es así, es sencillo, es una cosa muy sencilla, parecido a un disco de freno. Este freno de tambor es por fricción, igual que nosotros apretamos unas pastillas, aquí lo que haremos es apretar estas superficies, las zapatas, contra el tambor. ¿Y qué es el tambor? Bueno, el tambor es la rueda. La misma rueda te hace de tambor, ¿vale? Entonces la rueda tiene un alojamiento y yo, ¿qué haré? Apretar la maneta. Yo al apretar la maneta, mediante un cable, muevo esta leva, ¿no? Tenemos una leva de control que se llama, y al mover esta leva, verás que aquí, ¿no?, tenemos una pequeña protuberancia que se mueve, y al moverla, muevo las zapatas. Al mover la zapata, contactará con la superficie interior de la rueda del tambor, que está girando, y automáticamente frenaremos, ¿no?, la rueda, porque la rueda se verá detenida. La rueda realmente no contacta directa, la rueda tendrá un inserto de algún metal duro, ¿no?, un acero, para que no haya un desgaste excesivo. De ahí que es un sistema muy sencillo, veis que lleva unos muelles, estos muelles es para cuando yo suelto, recuperar, ¿no? Recupera y te deja la rueda libre.
¿Tiene mantenimiento? Sí, tiene mantenimiento y viene indicado en los manuales de servicio. Cada ciertos kilómetros deberemos desmontar la rueda e inspeccionar el tambor, a ver si está muy marcado y a poder ser limpiar, porque el freno de tambor tiene un pequeño problema, que es que todo el ferodo, toda la guarnición que va saltando se queda dentro y cuesta expulsarla, entonces crea mucha suciedad. El disco, al frenar y gastarse, se expulsa la guarnición, ¿no? El residuo queda expulsado. Aquí no, entonces limpiaremos muy bien la zona interior. Se puede limpiar con agua y jabón sin ningún problema, siempre buscando jabones neutros, porque si tenemos alguna zona donde haya gomas, no se verán atacadas por el jabón. Entonces buscaremos algún jabón neutro que ya se vende, especial para la limpieza. Agua, jabón en una esponja, todo bien limpito. Pasaremos a la zona del freno de tambor, sanearemos toda la zona, miraremos que los muelles tengan tensión, ¿no? Y recuperen bien, si no se pueden cambiar sin ningún problema, ¿vale? Veremos que el pivotamiento es correcto, engrasaremos las zonas de pivotamiento para que funcionen bien y observaremos cómo está el ferodo. Hay dos factores, uno es el grosor, ¿no? El grosor de toda la zona de contacto de la guarnición tiene que tener un grosor mínimo. Cada fabricante expone su grosor mínimo, posiblemente 1 milímetro. Si tenemos mucho menos de ese milímetro, tendremos que cambiar. Esto es desmontable, tiraremos y saldrá, con lo que tenemos un mercado auxiliar que nos proporciona cantidad de material, ¿no? Económico para cambiar las zapatas. Y la segunda es el estado. Posiblemente miraremos y tendremos la guarnición en condiciones, de que tengo más de 1 milímetro y puedo trabajar, pero tiene un aspecto muy brillante, ¿vale? Este aspecto brillante es parecido a lo que le pasa a las pastillas, se ha vidiado, ¿no? Se ha vitrificado, exceso de temperatura. Esto es muy común en esos tambores o cuando se abusa del freno de tambor. Al vidiarse pierde las características de fricción, con lo que no frena. Te encontrarás que tu freno de tambor ya no frena. Lo que sería la solución es sencilla, no hay que cambiarla. Normalmente se cogerá una lija de papel de estas de grano grueso, que llamamos lijas bastas de papel, y lo pasaremos en esta dirección por la superficie, ¿vale? Esta dirección por la superficie. Cuando perdamos el brillo y vuelva a recuperar el aspecto mate, estará preparado para montar. Y cuando lo montemos veremos que volverá a frenar. Para acabar, la última consideración es que estos frenos, veis que solo tiene una leva aquí arriba y son de simple leva. Hay frenos de doble leva. ¿Por qué? Pues si os fijáis, cuando yo muevo, esto se mueve hacia aquí. Es decir, que el contacto inicial con el freno es por esta parte de aquí. Y siempre veréis que esta zona tiene como más desgaste, lo que hará que se desgaste un poco desigual el ferodo. Los de doble leva lo desgastan por igual, pero son más caros y el fabricante sabe que con un freno de simple leva funciona bien. Entonces lo que consigue es un desgaste un poco irregular. Cuando miréis el grosor, miradlo en varios puntos, ¿no? En el punto de contacto, porque puede ser que tengáis aquí 1 milímetro y aquí tengáis 0,8 y miréis aquí, no, está bien, y al final si yo pierdo mucho puede saltar, se puede romper y saltar, ¿no? Y perderemos el freno. Una vez comprobado, lijado y limpio, volveremos a montar, ¿vale? Colocaremos la rueda, comprobaremos que frena bien y finalizaremos la operación. Hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene. Si quieres abrirte camino como mecánico de la competición, ven a nuestro curso de mecánica para motocicletas. Llámanos al 93 268 1444. EPS Formación, la Escuela de la Moto, ha patrocinado esta sección.
dreams. Concepto scooter, me parece que para poder utilizarlo toda la semana, todos los días laborables, para moverte por la ciudad o ir a trabajar o cualquier cosa, excelente. Y luego, incluso puedes viajar con ella sin ningún problema, o sea, te puedes hacer kilómetros muy cómodos, muy bien, y se podrían haber hecho otros tantos o muchos más sin ningún problema. Y sí que es verdad que en partes creo que está en un scooter, porque tiene una muy buena protección aerodinámica, es muy confortable, pero luego en cuanto al comportamiento del motor, de su movimiento dinámico, realmente es como el de una motocicleta. En fin, en general puede pasar perfectamente con un scooter. La ventaja que tiene o la particularidad es que en el momento que te pones a jugar con la transmisión, pues puedes ir a un tipo de conducción que un scooter es más difícil precisamente por eso, pues porque un scooter no retiene, un scooter tiene unas ruedas más pequeñas, etcétera, etcétera. ¿Qué es más? Yo creo que para el día a día puede ser perfectamente un scooter y después un poco más. La ventaja del tipo de transmisión que te da, por decir de alguna manera, tres motos distintas. Pues estás jugando en manual como si fuese una moto, en el sistema de directo o económico, como le quieras llamar, que realmente pues es para ir por una autopista o por una carretera y gastar muy poco dinero para el día a día, para irte a tu trabajo, y un modo intermedio que es el Sport, ¿no? Entonces yo creo un poco ahí, es un poco de todo, es un nuevo concepto que tiene que asimilarse. Me ha gustado, o sea, es un motor con carácter. Y luego el sistema este de doble embrague de segunda generación, a mí me parece un avance importantísimo. La sensación que me da es muy buena y es divertido el ir cambiando. Este nuevo sistema que puedes ir en automático y en un momento dado poder reducir para entrar en un viraje y luego cuando vuelves otra vez a abrir el gas y continúas el trayecto vuelve a ser automático, me parece muy buena solución. Es agradable, la verdad es que es un tacto agradable y me parece que es un gran acierto. Sencillamente es muy lineal y muy suave. El ruido sí que es un poquito más personal, lo hace muy agradable, no hay ningún tipo de vibraciones, eso está muy logrado, pese a tener solo un árbol de equilibrado, nos ha parecido muy confortable. Desde luego las sensaciones hasta ahora han sido muy buenas. Es que una de las cosas que yo creo que Honda ha pensado es en satisfacer a un enorme cantidad de gente, o sea, vamos, a mí que me gustan las motos deportivas, me parece una moto ideal para tenerla y utilizarla y para hacer turismo con ella y demás, pero a las señores que se muevan por ciudad y a la gente que vaya por carretera. Y esto es todo por hoy. La semana que viene os ofreceremos las mejores imágenes del AMA Supercross americano y veremos cómo Ben Spies prueba la nueva Yamaha R1. Ya sabéis que para más información podéis consultar nuestra página web motomaniatv.net. Hasta la semana que viene, motomaníacos.